Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría explicar cuál es la función de la Reserva Federal y por qué en estos últimos meses ha sido objeto de crítica por muchas instituciones, ya no solo sea aquí de Europa, sino también en Estados Unidos. La Reserva Federal es una institución financiera o la institución financiera más importante en Estados Unidos y es la encargada de controlar la oferta monetaria y el dinero que está en circulación, así como regular los tipos de interés, es decir, en función de la coyuntura económica, subirlos o bajarlos. Los tipos de interés son el sobrecoste que paga el prestatario, es decir, una persona va a un banco a pedir un préstamo, recibirá una cuantía. Pues en función de la cuantía y el vencimiento va a pagar un tipo de interés, es decir, un sobrecoste por recibir ese dinero. Por lo tanto, en función de la coyuntura económica, será la Reserva Federal quien suba o baje tipos de interés, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos una fase de la economía expansiva o de expansión, donde se está creciendo, las empresas están generando buenos márgenes, el valor de los bienes y servicios está en aumento cada año y por lo tanto es crecimiento económico puro y duro. Puede ser un crecimiento progresivo o acelerado. Entonces, en función de si es progresivo o acelerado, vamos a actuar de una manera u otra a la hora de regular los tipos de interés. Si es progresivo, lo más normal es mantenerlos porque se está creciendo normal, no hay motivo para tocar los tipos de interés. Sin embargo, si es acelerado, la tendencia es a subir tipos para frenar ese crecimiento. Muchas veces, muchas empresas, supongo que lo habéis visto, entran en precios de cotización de sobrecompra y entonces para frenar esa posible burbuja, lo que hacen la Reserva Federal y otras instituciones pues es subir tipos de interés, encarecer el coste del dinero, que el empresario de turno o incluso el autónomo o un particular como tú como yo no vaya al banco y a endeudarse para pedir más préstamos y seguir financiando nuestros proyectos. Porque realmente cuando es acelerado el crecimiento no se está creciendo realmente a un ritmo progresivo y realista, sino que seguramente estemos entrando en una burbuja. Una burbuja que, como explicaré luego, es lo que actualmente le está pasando a Estados Unidos. Luego hay otros ciclos económicos, como puede ser recesión, que lo que se hace es atender a bajar tipos. Supongo que habéis visto en los últimos meses cómo la Reserva Federal, incluso exigiendo a Trump que lo hiciese, fue capaz de reducir tipos progresivamente al orden del 0,25% cada mes para hacer frente a la posible recesión que venía en el 2020. Nadie esperaba que en este año el COVID-19, que es un black swan en toda regla, pudiese afectar tanto a la economía americana y si tuviesen que reducir tipos no por una supuesta crisis financiera, sino por un virus. ¿Qué ha hecho la Fed para contrarrestar esta posible recesión en 2020 y ahora actualmente con el COVID-19? Inyectar liquidez, aumentar la masa monetaria que está en circulación por un valor de 700 billones de dólares y 700.000 millones de euros. ¿Cuál es el objetivo de insertar 700.000 millones de euros? Pues evitar, o en aquel momento era evitar que los mercados siguiesen cayendo. Como os mostraré en las imágenes que veis a continuación, tanto el Dow como el S&P como el Nasdaq, los tres principales índices de Estados Unidos, han tenido caídas muy salvajes. El Dow, que es el más importante, que estaba cotizando a 29.300, ha caído hasta los 19.000 y puede seguir cayendo y es muy probable que siga cayendo. De hecho, después de esta crisis, que es una crisis parcialmente no financiera, va a venir una crisis más agravada por esta parálisis de la economía. Recordemos que otro de los motivos por que la Reserva Federal ha inyectado dinero es para evitar que tanto el shock de oferta como el shock de demanda afecten más a la economía. Hay un shock de oferta porque las empresas no pueden producir y hay un shock de demanda porque las personas que están confinadas en sus casas no pueden ir a salir a comprar bienes y servicios. Por lo tanto, la economía está paralizada. Autónomos, empresarios necesitan liquidez. De hecho, un sector profundamente afectado por esta crisis de parálisis ha sido el sector de las aerolíneas. Habían destinado 50 billones de dólares a recompras. Recompras son recompras de activos financieros, acciones, por ejemplo. Y ahora actualmente están pidiendo rescates por valor de 50 billones de dólares. Por lo tanto, la coyuntura económica obliga a la Reserva Federal a hacer inyecciones de liquidez, pero inyecciones que no están surtiendo efecto, porque es un dinero que no entra en la economía. Recordemos, como os he dicho, tenemos un shock de oferta y un shock de demanda. Si eso conjuntamente se da, que es actualmente lo que está pasando, la economía se paraliza y no está funcionando nada. Por lo tanto,
Esta es un poco la coyuntura económica actualmente en Estados Unidos, lo que está pasando, tanto con la Reserva Federal como con las exigencias de Trump. A lo largo de estos meses, pues ha estado diciendo que no pasaba nada, y sin embargo, recientemente le preguntaron si podría haber una recesión en Estados Unidos y esto ha respondido. Another hit today. Is the U.S. economy heading into a recession? Well, it may be. We're not thinking in terms of recession. We're thinking in terms of the virus. Once we stop, I think there's a tremendous pent-up demand, both in terms of the stock market and in terms of the economy. And once this goes away, once it goes through and we're done with it, I think you're going to see a tremendous surge. También decir que otros índices, como el índice de volatilidad, el VIX, está alcanzando máximos desde 2008, cuando se produjo la crisis financiera, pero la crisis actual nada tiene que ver con la crisis de 2008. La crisis actual es una crisis de parálisis completa de la economía. La crisis de 2008 era una crisis financiera, pues era la burbuja del ladrillo, disparó a precios de sobrecompra los precios de los bienes inmuebles, y actualmente tenemos una crisis de un shock, tanto de oferta como de demanda, y que va a derivar en una crisis financiera causada por la burbuja crediticia. En estos últimos meses, la Reserva Federal, como os había dicho, bajando tipos desde el 1,5% hasta actualmente que está en el 0 y el 0,25%. Eso es tipos muy bajos, es decir, el sobrecoste que tú pagas por el dinero, el compromiso que tienes con el prestamista, tú como prestatario, es muy bajo. Entonces las empresas, ante esta coyuntura económica, se animan a ir a pedir prestado dinero. Por lo tanto, ¿realmente esto tiene sentido? Que estemos entre el 0 y el 0,25% de tipos de interés. Dinero tan barato. Zombificar la economía. No tiene ningún sentido. Muchas empresas a día de hoy están endeudadas. La mayoría de empresas dedicaban esa deuda que percibían a recompras de acciones, para disparar todavía más el precio de cotización, tener que sea atractivo para la gente, seguir comprando acciones y seguir recibiendo financiación. Pero evidentemente, ¿qué te pasa? Cuando haces esto, recompras acciones, si viene una crisis de esta, un virus que te obliga a parar tu producción, te obliga a no poder seguir produciendo y que la gente no pueda salir de sus casas también porque hay un shock de demanda, el problema es que te quedas con esa deuda. Y si te quedas con esa deuda, luego es muy difícil poderla devolver en plazos, porque recordemos que una empresa tiene costes fijos y costes variables. Los costes variables están a cero, básicamente porque no produce, pero los costes fijos se siguen manteniendo y muchas empresas tienen que seguir incurriendo en ellos. Mantenimiento, en el caso de las aerolíneas, costes fijos de mantenimiento de los aviones. A día de hoy muchas están pidiendo liquidez, dinero para poder seguir afrontando esta crisis. Así que nada, chicos, espero que os haya servido la explicación que os he dado para que entendáis un poco la situación con Estados Unidos, la Reserva Federal, Trump, y para que veáis un poco la situación de muchas empresas. Al fin y al cabo, endeudarse no nos lleva a ningún sitio. La burbuja crediticia que se ha formado en Estados Unidos es tremenda y aún está por ver cómo va a evolucionar esa economía tras este shock de oferta y demanda que se ha producido. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en la caja de comentarios y bueno, nos vemos en el siguiente.